Vamos a Juan Tugores, es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Bueno, lo estábamos diciendo hace unos instantes, semana que va de menos a más, pero vamos a tener algunas referencias macro importantes a lo largo de la semana, entre ellas ya dato de IPC de la eurozona, que veremos hasta qué punto pues, nos confirma lo que hemos estado viendo en los últimos meses, un descenso progresivo que el Banco Central Europeo todavía nos dice, bueno, tenemos que ir con cuidado porque no sabemos hasta qué punto pues este descenso se está produciendo hacia nuestro objetivo del 2% o dónde podría pararse. Pero Juan, teniendo en cuenta que va a ser uno de los datos que van a marcar la dinámica de esta semana, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar en el mejor de los casos es una suave desaceleración de la inflación. Yo creo que sería un poco ingenuo pensar que durante 2023 vamos a ver la deseada y repetida tasa del 2%, pero creo que nos conformaríamos con que se iniciara una perceptible inflexión a la baja después de los disgustos por encima de los 2 dígitos que hemos experimentado durante el año 2022. La inflación, ya cometimos el error de infravalorar los riesgos de la inflación hasta hace un año y medio, luego nos dimos de bruces con la realidad de que el monstruo de la inflación seguía estando allí, ahora que parece que se retira, que se suaviza, que podemos aspirar a este aterrizaje suave de reducción de la inflación, pues cometeríamos también un error si diéramos el problema por liquidado. Es un tema que requiere nuestra atención, pero yo creo que no es descartable un aterrizaje suave sin llegar a la inflación del 2% en 2023. Importante tener esto en cuenta porque Juan, Paolo Gentiloni, a su llegada al Eurogrupo de hoy, hablaba un poco en esa línea, ¿no? El hecho de que quizás Europa puede esquivar esa recesión más profunda, es decir, evitar el peor escenario que hubiéramos tenido sobre la mesa y dirigirse hacia una recesión suave, no sabemos hasta qué punto, de corta duración, que recordemos esas dos claves, la superficialidad y esa corta duración, son las que mantiene el Banco Central Europeo en su escenario central. ¿Cuáles son las posibilidades de que se mantenga este escenario del Banco Central Europeo? Bueno, yo creo que a estas alturas está claro que hay riesgos que no dependen de nosotros, que no dependen de Europa. La geopolítica está muy complicada y de la misma forma que hace un año nadie esperaba lo que pasó el 24 de febrero de 2022, pues ahora no podemos saber lo que nos puede deparar geopolíticamente el 2023. Pero ceteris paribus, con las informaciones o con los datos que tenemos ahora, yo creo que se puede evitar una recesión en el sentido técnico de tasas de crecimiento del PIB negativos para el conjunto de la Unión o de la eurozona en 2 trimestres consecutivos. Es cierto que las tasas de crecimiento están inflexionando a la baja, pero yo creo que podemos evitar la recesión. Hay que tener en cuenta que está habiendo algunas buenas noticias. Los datos de inflación van en la línea de una cierta suavización. Europa ha conseguido reponer sus stocks de gas para afrontar el invierno. El hecho de que desde ahora el invierno no haya sido tan crudo como algunos temían y otros deseaban, está haciendo que los stocks de reservas energéticas estén aguantando mejor y quizás de lo que se esperaba o de lo que se temía, y por eso pues yo creo que es un escenario razonable lo que ha dicho hoy el comisario responsable de Economía de la Unión Europea. Podemos aspirar a una suave desaceleración sin entrar en la temida recesión, pero de la misma forma que hay cosas que no dependen de nosotros, también es cierto que el futuro no está escrito y que va a verse muy influido por las decisiones que se tomen a nivel energético, a nivel de las políticas monetarias, a nivel de las políticas fiscales aquí en Europa. Bueno, y a tenor de todo esto, también estamos a la espera de la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, jueves 2 de febrero. Por supuesto, la inflación va a ser la gran protagonista en esa rueda de prensa posterior a la reunión. Veremos cuál es la magnitud de subida de tipos de interés, aunque parece que hay un claro consenso en que van a ser 25 puntos básicos. También lo estamos viendo en el caso de la Reserva Federal, pero veremos hasta qué punto hay algún tipo de sorpresa en ese lado. Pero creo que ya no nos vamos a centrar tanto en la magnitud de la subida de tipos de interés, sino en otras cuestiones. Pues si el Banco Central Europeo tiene la seguridad de que con estos descensos nos vamos a encaminar a ese objetivo del 2% que nos decías, Juan, que
es muy posible que este 2023 no lleguemos a verlo. ¿Dónde va a estar el punto terminal? Se está barajando con la posibilidad de que terminemos en el 3,25% y entonces iniciemos esa pausa, que también veremos hasta qué punto se extiende la pausa. Parece que los recortes de tipos se empiezan a alejar cada vez más, ¿no? Que esa posibilidad se remonta ya más a 2024 y no tanto a 2023. ¿Cuáles crees que van a ser las claves de esa reunión de política monetaria? Yo creo que el punto más importante, efectivamente, como dices, no será la presunta elevación de los tipos de interés, 25 puntos básicos en el escenario más probable, pero creo que los mercados están esperando es escuchar el análisis de la Autoridad Monetaria Europea en varios aspectos. Primero, el que comentabas de las estimaciones oficiales, las perspectivas oficiales de la trayectoria de la inflación durante 2023 y 2024. Y luego otro tema que no deberíamos olvidar y es cuál es el ritmo al cual el Banco Central Europeo desacelera la expansión cuantitativa, es decir, hasta qué punto el Banco Central Europeo deja de dar las enormes facilidades que ha dado en los últimos tiempos a la compra para colocar la deuda pública de los estados de la zona euro y obliga a que los países que necesitan seguir realizando emisiones de deuda para cubrir sus déficits pues se tengan que buscar la vida a tipos de interés un poquito más altos y no tan primados, no tan estimulados, no tan dopados, si se prefiere la expresión, por las ayudas del Banco Central Europeo. Yo creo que el punto crítico de la próxima reunión va a ser este: cuál es el golpe de tuerca, cuál es hasta qué punto se aprietan las clavijas a las facilidades o no tan facilidades para seguir financiando los déficits públicos, lo cual sí puede tener impacto sobre la forma, los márgenes que tengan los Estados europeos para afrontar las dificultades de este 2023. Pues nos quedamos con esa lectura, con ese análisis. Juan Tugores, desde la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ustedes. Y mientras tanto, como decíamos, Paolo